¿Qué tal? Muy, pero muy buenas para todos. Nuevamente junto a todos ustedes te encuentro en esta forma que tengo de comunicarme a través de mi canal de YouTube y en las distintas plataformas que siempre puede o no estar subido el video. Ha pasado un fin de semana durísimo, fin de semana fuerte a nivel del automovilismo, la pérdida del flaco Juan María Traverso sin dudas no es para menos y por ende uno le rinde tributo, el homenaje, lo recuerda de una u otra manera al último gran ídolo del automovilismo argentino. Creo que nos debemos en algún momento un debate de por qué no se generan más ídolos, si bien hay grandes pilotos, pilotos de renombre en el automovilismo argentino y pasan todos los deportes, ¿por qué no se generan grandes ídolos? Creo que tal vez sean las épocas, tal vez sea la tecnología o tal o cual cosa, pero por ende no se están generando los ídolos. Tal vez en el fútbol sí, lo encontramos a Messi, encontramos a distintos jugadores, pero el automovilismo se debe un debate. ¿Por qué no hay, por qué no se generan los ídolos? Estamos en un momento que ya no es tanto como antes lo que se podía informar, lo que se podía decir, lo que se podía comunicar a través y hablando, diciendo cómo es hoy en día las redes, cómo han las redes, cómo se han implementado siendo parte de nuestras vidas. Y de esa manera, muchas personas expresan, dicen lo que quieran, a veces incluso sin respeto, esto último la mayoría de las veces. Y nos deberemos al debate en algún momento, ¿por qué no se generan ídolos? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué tenía la ruta que no tenga un autódromo? Está bien que han cambiado las épocas en el sentido que no hay tantas operaciones en pista y si no se hacen o se realizan una carrera en lo que es con detenciones en boxes, muy rara vez tenemos una superación o una carrera con grandes operaciones, grandes sorpasos. Es el debate que tendremos en algún momento. Se ha despedido al flaco Juan María Traverso en Ramallo. Fue polémico el homenaje que le hizo la CTC en Termas de Río Hondo. La trompa de uno de sus autos con la insignia de Boca, la insignia del correo, todos los pilotos a un lado, minuto de silencio, la despedida fúnebre de lo que fue la banda que estaba allí para el himno en el momento de la largada del TC, de la final del TC. Sin dudas, tal vez uno esperaba algo más, mucha gente esperaba más. Luego, también la Top Race, en sí, bueno, uno dice luego, pero corrió antes en Buenos Aires. Allí hubo un homenaje también en la grilla de partida, minuto de silencio. Sin duda, durísimo, durísimo, un domingo muy duro, una pérdida muy fuerte para el automovilismo. Sin dudas, meses atrás, como lo dije en otro video, uno se había enterado de lo que estaba sucediendo, lo que podía llegar a suceder, pero bueno, uno es precavido y no quiere que nunca llegue ese momento para nadie, para nadie. Por eso creo que en este video, más allá de lo que yo pueda hablar, vamos a mirar algo de lo que un par de canales dijeron, un par de canales que lo han recordado. No son del palo del automovilismo, pero bueno, creo que de ahí podemos desandar un poco y después ya hablar un poco de la actualidad, un poco de lo que nos ha dejado otros deportes, pero siempre recordando el plan, como hace una semana muy difícil, vamos a recordarlo de alguna que otra manera, con distintos videos, con distintas cosas que él contaba, que creo que valen la pena, que valen la pena mantener la esencia de lo que fue Juan María Traverso en su paso por la vida. Bien, yo insisto que muchos canales, muchos medios no son del automovilismo, pero
lo han recordado de una u otra forma. Bueno, así que son más que nada muchas estadísticas, pero las estadísticas que tiene el flaco, que ha dejado el flaco Traverso en esta vida, han sido tremendas. Escuchemos. Y aquí está el homenaje para Juan María Traverso, quien el sábado a los 73 años falleció, el último gran ídolo del automovilismo que pasó esa barrera del automovilismo para ser un ídolo. Más allá si te gustaban las carreras de autos o no, sabías quién era este hombre. En estas placas vamos a intentar resumir algo de lo que él fue. No nos alcanza, pero para nada, y nos olvidamos de un montón de cosas, pero no hay manera de abarcar todo en este lugar. Debuta en 1971, nació en Ramallo, muy joven él, directamente en el TC. Debuta con un Torino, ¿sí? Al año siguiente, del 72, el flaco gana su primera carrera. Recordamos que había que tener la mayoría de edad, que no podías correr en esa época. Estamos hablando que Traverso tenía 21 años, año 1971. Entonces, como él rondaba esa edad, comienza a correr. De hecho, recordemos que él nació el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y cumpliría los 21 a final de ese año. Por ende, ya lo dejaron correr unos meses antes en el turismo carretera. Continuamos. Él contó en algún momento que en ese día del debut, estaba tan nervioso que no podía sostener el embrague, le temblaban las piernas, pero a partir de ese punto fue y empezó a construir una carrera gigantesca en la década del 70, perdón. Con el TC ganó 6 campeonatos, 77, 78 y 1999 con Ford, 95, 96 y 97 con Chevrolet. Terminó corriendo con la marca con la cual había empezado. Había empezado con Torino, hasta el 2005, cuando se retira, corre también con un Torino. En total, en el TC, ganó 46 carreras. Él vivió las dos épocas, la época de la ruta, una época muy tradicional, muy romántica, muy peligrosa de la década del 70, con estos 3 campeonatos, 77, 78 en realidad con el equipo Ford, y después ya pasa directamente a lo que fue los autódromos. Pero además tendremos que recordar la época gloriosa de una categoría que ahora no está en su mejor momento, pero que fue una época gloriosa, la década del 80, la época del TC2000, donde él gana 7 campeonatos. De esos 7 campeonatos, 6 los gana ¿con qué? Con una Coupé Fuego. ¿Lo recuerdan? 86, 88, 1990, 91, 92, 93 y 1995. Y sí, muchos recuerdan una carrera en particular, en General Roca en 1988, donde gana con su Coupé Fuego prendida a fuego. ¿Sí? Termina ganando en una carrera hiper recordada con Silvio Oltra, detrás, ¿sí? Intentando ganar esa primera posición, y el flaco gana esa carrera. Después también tiene carreras terminadas con 3 ruedas, en 1990 con una Coupé Fuego, también en el 98 con un Honda, y allí también empezaba a brillar y fue el pilar fundamental para el crecimiento de una categoría como fue el TC2000. En total, en esta categoría, ganó 68 carreras. Pero además, volvemos un poquito más atrás en el tiempo, porque el flaco también estuvo cerca de correr en Fórmula 1. Es más, probó un Fórmula 1, porque en 1979, apoyado en ese momento por el equipo Ford, se va a correr a la Fórmula 2, que era la telonera de la Fórmula 1, como ahora lo estaba haciendo Franco Colapinto. El flaco también hace esto en el 79, donde en su mejor resultado fue un 4º puesto. Y en ese 1979 le da la oportunidad para subirse a un auto de Fórmula 1. ¿Quién era? Bernie Eccleston. En ese momento Eccleston no era el dueño de la Fórmula 1, sino era el dueño del equipo Brabham. Entonces le dio para probar el Brabham BT49 de ese momento. ¿Quién conducía ese auto? Niki Lauda. Y le fue tan bien al flaco que tenía la oportunidad para, a partir de 1980, correr en Fórmula 1, pero en esos momentos los problemas económicos de la empresa de su padre, él prefirió volver hacia Argentina para ayudar a su papá y después encarar otra vez. No pudo más, no pudo volver más a correr en Europa, sí en alguna categoría de turismo allá en Italia, pero siempre vale recordar que también estuvo muy cerquita de la Fórmula 1. Y en el año 2005
se retira del automovilismo. Esta es la foto, una foto espectacular elegida por la producción porque es la foto de él con su primer auto, con el Torino con el cual debutó allá en 1971 para directamente una leyenda del automovilismo argentino que nos dejó el sábado anterior. Estamos hablando de Juan María Traverso. Impresionante. Sin dudas el flaco Traverso, el último ídolo del automovilismo argentino, vamos a decirlo así. Tal vez se generan más ídolos, tal vez no, pero impresionante la estadística, impresionante todo lo que ha generado el flaco, todo lo que deja. Sinceramente, siempre lo admiré, más allá de que no he compartido de estar en un autódromo que él esté corriendo, pero seguramente me hubiese vuelto loco si hubiese estado en General Roca en ese momento con la Coupé Fuego encendida a fuego y verlo ahí correr. Impresionante, impresionante. Yo creo que hoy en día es otro automovilismo, pero en aquella época, sin dudas, era tremendo. Todo lo que se generaba, todo lo que ocurría, todas las cosas que, sin lugar a motivo de decir, era la época para el TC 2000 sin dudas también. No estamos ocultando nada. Ojalá en algún momento se recupere, pero pienso que momentos históricos, momentos que quedan en hazañas de nuestro automovilismo argentino. Gracias, Flaco, gracias por tanto. Gracias, Juan María Traverso, donde quieras que estés. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, Flaco. Gracias, querido, gracias. Gracias porque hiciste que tanto Ford como Chevrolet, como Torino, como Dodge, como todas las marcas te aplaudan, te puteen, te odien y te quieran a la vez. Y hoy en día te están recordando todos, todos. Eso es único. Gracias, Flaco. Continuamos. Disculpen, pero supera todo. Ahora vamos con un video de TN, recién era La Nación Más. Ahora vamos con TN, que también lo recordaron y es importante escucharlo. Así que estemos atentos y escuchémoslo. Bueno, precisamente con Pablo vamos a ir recorriendo una de las noticias más impactantes de las últimas horas, que es la muerte de Juan María Traverso, este piloto ícono de las competencias argentinas. Pablo, vos sumate, yo me acuerdo de chico de Traverso cuando lo iba a ver en las carreras de TC en Olavarría, por ejemplo, de donde yo vengo, lo veía a Traverso allí, era uno de mis ídolos porque corría con Ford en aquel momento y yo hinchaba por Ford, así que Traverso lo fui siguiendo, bueno, después con el TC 2000, hasta que hace más de 10 años que se había retirado ya. Sí, exactamente. En 2005 se retiró Traverso, una carrera de casi 35 años. Arrancó en 1971 la carrera de Juan María Traverso, un piloto que fue ícono del automovilismo argentino, ganador nato, 16 títulos, estamos hablando, 6 títulos de TC. Eso es tremendo, ¿no? Ahí estamos viendo una de las anécdotas, una de las, de las imágenes más recordadas de Juan María Traverso, mientras repasamos un poco lo que fue la vida del ex piloto argentino. Decía, 6 títulos del TC, vos hablaste de Ford, pero también con Chevrolet, claro, que es algo que tenía, ¿no? También ganó con todas las marcas. Juan María Traverso ganó 7 Mirá con ese Ford títulos del TC 2000, 3 en el Top 6, Top Race, perdón. Ganó de todo, ganó siempre, ganó con todas las marcas. Juan María Traverso murió ayer a los 73 años en Villa Ramallo. Hoy, Darío, lo velan a Traverso hasta las 18 horas en la iglesia Cristo Salvador de allí, de su ciudad natal, claro, de Villa Ramallo. Bueno, también obviamente quedó impregnado en la memoria por su forma de ser, era polémico, ¿no? ¿no? Tanto Picante, adentro como afuera de las pistas. En las declaraciones también. Un hombre con una personalidad muy peculiar, muy picante siempre. Esa es la Era un gran piloto y que digamos que no se parecía, ¿no? De afuera, que no se guardaba nada. No. De hecho, tiene frases por todas partes. Juan María Traverso, ya las vamos a estar repasando, obviamente, lo mejor de su carrera, pero el automovilismo y el deporte nacional en estas horas llora la muerte de Juan María Traverso. Hubo homenajes en las últimas horas porque se corrió el Top Race,
se corrió también el turismo carretera, así que en un rato vamos a estar repasando Muy bien. con el último adiós al flaco de Villa Ramallo. Bueno, y nosotros vamos a repasar porque hay mucho material que vamos a compartir con ustedes de Juan María Traverso. Estuvo aquí en Tiene la Palabra, el programa que se hacía aquí en TN en 2006, así que hemos extraído de allí varias de sus declaraciones. El programa Tiene la Palabra en 2006 es cuando se cumple, fue grabado, al cumplirse un año de que Traverso se había retirado. Recuerdo haberlo visto en las repeticiones y demás, y me quedaron siempre frases grabadas, cuentas, bueno, ahí lo van a poder observar en algún que otro fragmento, y si no lo buscan en YouTube, que está subido, con mucha gente que lo ha subido y demás. Continuamos. Que cuentan su historia, así que empezamos por ahí. Escuchamos a Juan María Traverso cuando estuvo aquí en TN. Tenemos un invitado de lujo que ha dejado su nombre impreso en la historia del deporte nacional y en especial del automovilismo. Dicen que es un flaco loco, un flaco lindo, el señor Juan María Traverso. Muy Bienvenido. buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Gracias por Bien, estar con muy bien. nosotros hoy. Tiene 6 títulos de turismo carretera. A ver si me ayuda. Son 7 de TC2000, Me parece, 2 de Top Race. sí. Bueno, después de 35 años en el mundo del automovilismo, hace casi un año, exactamente un año, se despidió y vamos a conocer qué es de la vida del flaco Traverso, ahora cómo pasa sus días, sigue siendo un referente importantísimo en la historia del automovilismo nacional. Bueno, ponemos primera y le damos la bienvenida porque hoy tiene la palabra Juan María Traverso. Estamos frente a el mejor piloto que tuvo la República Argentina de siempre, porque no tomamos en cuenta aquí a Fangio, que fue al exterior, o a Froilán González, o a Reutemann, pero de los que han competido aquí en la República Argentina, el flaco Traverso, evidentemente, es el mejor piloto, el que más ha logrado. Y recién, justamente se hablaba de este tema. Te pregunto, flaco, después de haber dejado el automovilismo hasta este momento, ¿qué cambió en tu vida? Durante 35 años tuve una vida metida 100% dentro de la actividad del automovilismo. Y la velocidad de esa vida, los tiempos que lleva, de golpe desaparecieron. No extraño en absoluto estar arriba del auto, pero sí es como que no me puedo acostumbrar mucho a tener una vida con horarios, con tiempos más largos, por decirlo de alguna manera. Hay mucha gente que piensa que era un personaje que estaba dentro de las carreras, pero yo desde que nací aprendí a hablar de esa forma. Ni los profesores y maestros, ni los curas cuando iba al colegio, ni mis viejos pudieron evitar que hable de la forma que hablo. Y lo sigo haciendo. Flaco, ¿en qué cambió la relación con tu familia, con tus ex colegas pilotos o con la gente, con los hinchas, desde que sos un ex piloto? Mira, cuando dejo de correr y vuelvo, por decirlo de alguna manera, a mi familia está en otra situación distinta. O sea, mis hijas no viven más en mi casa, viven en la de ellas, se casaron, tienen hijos. Entonces, es como que mi familia ahora se agrandó mucho más, y yo no disfrutaba de toda una cantidad de cosas que hoy sí. Y con respecto a mis colegas, poco a poco se fueron dando cuenta que no soy más rival de ellos. Pero llevaron varios meses, ¿no? Recién ahora, un año después, ya no me tienen más como rival de la pista y es como que empiezan a acercarse de una manera distinta, ¿no? Yo doy el ejemplo, por ejemplo, el Día del Amigo, el primer llamado fue el Pato Silva. Si yo hubiera estado corriendo, seguramente ni me hubiera llamado. Juan, bueno, hablaste de cómo es tu vida fuera del automovilismo desde este año de retiro. ¿Cómo ves vos el automovilismo desde justamente de un ex piloto, un piloto que ganó muchas carreras, que tiene muchos campeonatos? ¿Cómo ves el automovilismo actual? Tiene partes muy positivas y algunas partes negativas que desde afuera las veo más claras, ¿no? De cosas que pasaban en la pista que yo, muchas de ellas, yo diría que
no sé si las inventé, pero de alguna manera las practiqué hace muchos años, ¿no? Y que son antideportivas y que en definitiva hoy los comisarios no las alcanzan a ver esas maniobras. Y entonces creo que está mal. Y por otro lado creo que también técnicamente está mal en lo que es reglamentos y demás, en general todas las categorías. Mal es un decir, o sea, creo que se pueden corregir muchas cosas, ¿no? Continuando con tu vida fuera de las pistas, hiciste el doblaje de la película Cars, por el cual tengo que felicitarte porque fue un trabajo realmente muy bueno. Y hiciste el doblaje del personaje Doc Hudson, que para los que no vieron la película es un personaje un tanto malhumorado, es un ex campeón retirado, pero que al final de la película muestra su costado tierno, su costado taciturno y se hace amigo del personaje de la película. ¿En qué se parecen Doc Hudson y Juan María Traverso? Y tiene los mismos antecedentes, o sea, es un ex corredor que corrió en la época que corrió y le fue muy bien. Tenía un mal carácter, era bastante malhumorado. Hasta ahí vamos bien. Y termina siendo un personaje, digámoslo de alguna manera, como padre de los nuevos corredores y demás, y se transforma en un buen tipo o en buen personaje, ¿no? Yo todavía no llegué ahí. No sé si esa parte vamos a coincidir. Yo creo que Marco Di Palma, te lo pueden decir ellos, en este año ha ido dando vueltas y es uno de los que más me defienden hoy. Pero bueno, evidentemente... ¿Porque era como un juego? ¿Eh? ¿Siempre fue un juego esta polémica? No. Para él puede ser. Para mí no fue un juego. O sea, yo me lo tomaba en serio y me hizo enojar muchas veces. De hecho, le hice un juicio. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué fue el juicio? Y porque en una de las tantas cosas que dijo, por ejemplo, él dice, Traverso lo mató a mi viejo. Y le digo, no, vos no podés decir eso. O sea, digo, vos deberías aclarar un poco lo que quisiste decir. Y no lo hizo, entonces le dije, te voy a hacer un juicio, porque alguien tiene que decir si verdaderamente lo hice o no. ¿Cómo era su relación con Di Palma padre, con Luis Di Palma? Y éramos, por encima de todo, éramos amigos. Pero claro, rivales permanentemente en la pista, prácticamente todos los domingos, corriendo en distintas categorías. Siempre nos terminábamos enfrentando en la pista, pero nunca llevamos las maniobras que había en las carreras a la vida personal o fuera del circuito. Entonces eso hizo que nosotros podamos tener una amistad a lo largo de 30 años. Pero los hijos, o Marco sobre todo, no lo entendió así. Bien, continuando un poco lo que fue este recuerdo, Flaco Juan María Traverso, cuando estuvo en ese programa de TN, tiene la palabra, que era muy, pero muy bueno el programa. Sinceramente, cuando invitaron a Marco Di Palma, cuando invitaron, bueno, a Traverso, estaba ahí yo mirándolo, ya 5 minutos antes que empezara y no perderse nada. Creo que, bueno, el Flaco ha tenido grandes cosas, grandes polémicas, y bueno, el juicio con Marcos Di Palma fue terrible. Incluso hay videos que están en la última vuelta y le dice de todo Marcos al Flaco, y bueno, yo creo que la gente, más que nada en ese momento, también, más allá de estar de un lado o del otro, disfrutaba de lo que era el automovilismo y que de tener a Traverso todavía corriendo en ese momento, y sin dudas deja un legado muy, pero muy grande el Flaco, que ojalá en algún momento se generen nuevos ídolos, como vengo diciendo, hasta recién, como les decía a todos ustedes. En la semana habrá más videos, hoy no vamos a ir con más videos por el tema de que, sinceramente, ya me parece que está bien este par de videos, más lo que hablé el día sábado por la tarde. Sin dudas fue terrible lo que se sentía en ese momento, y con el paso del tiempo se lo sigue extrañando más al Flaco Traverso y se lo seguirá extrañando por siempre. Hasta siempre, Flaco.